¿Has pensado si las emociones son como el efecto mariposa y si impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ve este video. Las emociones. ¿Cómo influyen las emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Seguro que has escuchado hablar en muchas ocasiones sobre las emociones, pero ¿qué son? ¿En qué te ayudan? Nos ayudan a conocernos interiormente, por lo tanto, son muy importantes en nuestras vidas. Nos informan de cómo vivimos y lo que sucede a nuestro alrededor. Se debe destacar que las emociones influyen en la capacidad de razonamiento, la memoria, la toma de decisiones y la actitud para aprender. Por ello, se considera que las emociones forman parte del proceso de aprendizaje porque pueden estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando las conexiones sinápticas. Por lo tanto, se ha evidenciado que los aprendizajes se consolidan de mejor manera en nuestro cerebro cuando se involucran las emociones. En un salón de clases se experimentan diferentes emociones, tanto del alumno como del maestro, tanto positivas como negativas. Pero ¿cuáles son las que ayudan más en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Sabías que la palabra emoción viene del latín motere, que significa moverse, y es lo que nos hace que nos alejemos o nos acerquemos a una persona o circunstancia? La alegría, el interés y la curiosidad pueden mejorar la atención, la creatividad y la disposición para aprender. Y el miedo, la ansiedad y la tristeza disminuyen la capacidad de concentración, pues provoca distracción, afecta el rendimiento académico y contribuye a conductas disruptivas en el salón de clase. Por todo lo anterior, es importante conocer y practicar estrategias que nos ayuden a gestionar nuestras emociones. Las emociones son un tema de relevancia en el sistema educativo, donde se pretende trabajarlas en conjunto con otras asignaturas y no de manera aislada. Se han realizado aportes sobre el tema de las emociones y su influencia en aspectos cognitivos y rendimiento académico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que el estado emocional es un elemento clave. Se da relevancia al aspecto emocional, pero no se manifiestan formas de trabajar las emociones en los alumnos de forma transversal con otras asignaturas. Desde el punto de vista biológico, Maturana hace referencia a las emociones como disposiciones corporales, es decir, cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. Emociones negativas obstaculizan el aprendizaje, emociones positivas lo posibilitan. Pero, ¿y el cerebro? ¿Cómo reacciona ante las emociones? El cerebro distingue dos tipos de inteligencias, la racional y la emocional, y la importancia de aprender a armonizar ambas inteligencias. Los aspectos emocionales en el proceso educativo se deben caracterizar en qué consisten las emociones, cómo a partir de estas surge la educación emocional y qué papel juegan dentro del proceso. Considerar el papel del maestro y cómo las emociones, tanto propias como de los estudiantes, deben ser tomadas en cuenta en su acto pedagógico. Derivado de lo anterior surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué papel representan las emociones en el aprendizaje? ¿Qué emociones benefician o dificultan el aprendizaje? En el proceso de enseñanza-aprendizaje apuntan que la emoción y la cognición son inseparables. La motivación puede surgir principalmente del valor que se atribuye a aprender algo, ya sea por placer de aprenderlo o para alcanzar otros objetivos. Hay emociones que ayudan a aprender como la curiosidad, pero otras limitan el aprendizaje como el miedo. En la actualidad, las investigaciones en el campo educativo se centran primordialmente en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ya que buscan alternativas para mejorar las estrategias metodológicas y pedagógicas al interior de las aulas, donde las emociones juegan un papel fundamental en este proceso. Es por ello que el planteamiento del problema es cómo influyen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como docentes, sabemos que existen infinidad de estrategias para el manejo de emociones, pero tenemos que enseñarle a nuestros alumnos que esa emoción es causada por un conflicto interno o externo. Tienen que identificarlo y después de identificarlo, podemos ayudarlo a que le den solución. Y dándole solución a esa emoción, podrá ser manejada, tolerada y ya no les afectará. Y así, cada que les vengan emociones que les afecten física y mentalmente, podrán tener la capacidad y la habilidad
de buscar la solución al problema y que no les afecte. Algunas estrategias que se pueden utilizar para controlar las emociones es el autoconocimiento, saber y conocer el origen, permitir sentir la emoción sin querer reprimirla, aceptar las fortalezas y debilidades, encontrar una actividad que ayude a canalizar el estrés, hablar con una persona de confianza y entender las emociones, comer saludable y descansar bien, pedir ayuda cuando sea necesario y no reaccionar en automático. Esto nos ayudará a tener un mejor control de nuestras emociones.